Saludos amigas y amigos. Hoy pues vengo a hablarles sobre mi opinión personal sobre la película La Montaña Sagrada, una de las grandes obras de Alejandro Jodorowsky, quien es escritor, novelista, poetista, titiritero y entre muchos otros ámbitos artísticos. Jodorowsky, pues los que conocen su arte y sobre todo sus obras, todo lo que ha hecho dentro de su largo periodo, pues es un artista multifacético y sobre todo otro ámbito que es característico de su peculiar parte es la psicomagia y el tarot, por así decirlo, pero lo utiliza como en un ámbito de sanamiento. Entonces, para entender este autor o de, de toda su vasta, amplia gama de obras literarias, cómics y entre muchos otros temas importantes, qué mejor manera de hablar de la montaña sagrada, sobre todo en representación, o sea, e imitación a San Juan de la Cruz, quien fue pues un frailer que llegó a la montaña de lo más alto, San Juan de la Cruz. Es una obra muy importante, ya sea si eres ateo, cristiano o tengas otro tipo de pensamiento, pues es importante igual encontrar ese tipo de temas, sobre todo la misticidad. Bueno, hablando principalmente de la obra de La Montaña Sagrada, en propias palabras de Alejandro Jodorowsky, La Montaña Sagrada es una referencia a San Juan de la Cruz, sobre todo a ese monte que llega. Entonces, ya no quiero spoilear muchos temas. Hay muchos temas para hablar de esta película eh, y sobre todo, no sé cómo para introducirles a este tipo de películas que mis propias palabras son películas mágicas o ilusionistas, porque las películas de Alejandro Jodorowsky se desprenden en un ámbito social, político, económico, como quieran describirlo, pero sobre todo son películas naturales, son películas que se desprenden de cualquier rama cinematográfica. Él es, por así decirlo, un mago del ilusionismo en cuanto a las escenas que quiere representar y las expresa con justificación, lo que muy pocos directores de cine pues a veces fallan o a veces no sé si se quieran dar a entender, pero con Jodorowsky tiene muchas referencias místicas, muchas referencias naturales con los paisajes, con los escenarios, con los personajes, temas como la conquista, temas como la dominación, temas como la explotación. Eh, Hacen muchos tipos de referencias y sobre todo esta película que dio pie sobre todo al descubrimiento de la imaginación, un despertar de la imaginación en cuanto a cada uno de sus planos cinematográficos. La Montaña Sagrada es una película que yo recomiendo ampliamente. No solamente estamos hablando sobre el gran misticismo del descubrimiento del auto-yo, sino también sobre el desprendimiento del ego, como él siempre lo ha hablado en una de sus entrevistas. La montaña sagrada es la referencia el desprendimiento del ego, del super yo, sino ir a puntos más altos escalando. Incluso hay muchas referencias que tarde o temprano los utilizaría también para su obra de novela gráfica El Incal con Moebius, que por cierto es considerada una de las grandes obras de Europa en referencias al cómic. Entonces, el mago del ilusionismo, Alejandro Jodorowsky, o por así decirlo, un desprendimiento natural eh, que va más allá de una moralidad o una superficialidad, por así decirlo, trascendente. El viaje de Jodorowsky es un viaje trascendente con este personaje que veremos, que es el personaje principal, que es un personaje que se desprende sobre todo del cristianismo, se desprende de la magia, se desprende de... Son muchos temas que explorar. Es una... No tiene como por así decirlo un tema o una etiqueta, porque casi la mayoría de las películas de Alejandro Jodorowsky no basa en una etiqueta o dramatización o romance. Él explora todos los sentimientos humanos y por eso es tan multifacético en cuanto a su obra del
hablando de la montaña de la sagrada y sobre todo los personajes, los planetas que describe cada uno de los personajes que dentro de sus escenas que habla, que sobre todo mantienen un diálogo tan universal. Podríamos hablar horas y horas y horas hablando de esta película. Tal vez algunos no le encontrarán sentido al ver esta película, otros a lo mejor un valor sentimental, poético, artístico, y como él siempre lo refiere, su arte es un arte de sanamiento. Él va más allá de cualquier obra cinematográfica. No es tanto que llevarlo a, o decir el gran cineasta de todos los tiempos, puede ser, pero la verdad, sus películas son multifacéticas expresiones, son un manjar de rompecabezas que pueden ilustrarse a través de nuestros propios ojos y sobre todo la moralidad que utiliza. Tanto igual eh, temas podríamos abarcar del existencialismo, temas como la naturalización, porque él, en mi opinión personal y sobre todo como vengo a hablarles de esta película, recrea escenas naturales. Su lenguaje del cine, por así decirlo, en mi humilde opinión, es la naturalización de las escenas. No busca de tratar una etiqueta, por así decirlo, total, o no busca por llamar la atención como otros espectadores creen que ese es su motivo principal. No, el motivo de Jorodowski es un motivo de desprendimiento artificial y sobre todo de todas las películas cinematográficas que a lo mejor él ha visto y no les gustó, y eso, debido a eso, quiso retratar sus propias películas, retrataron películas que sean realistas, naturales, filosóficas y sobre todo que te dejen un manjar de pensamiento único. Entonces, La Montaña Sagrada es una gran obra cinematográfica, sí la recomiendo ampliamente. Hay otras películas de él como El Topo, Fando y Lis, o también ay, no me acuerdo el otro título, pero que Santa Sangre, que también igual. Creo que Santa Sangre es una de las películas un poco más accesibles en cuanto a sus, pero yo sí recomendaría que cualquiera que quiera verla, que la vea, y sobre todo cada persona tiene el derecho libre de expresar sus sentimientos artísticos, emocionales y cinematográficos. Entonces, igual, él estuvo muy influenciado por este director español que igual es un gran maestro de la cinematografía, que ahorita pues no me acuerdo el nombre de él, pero sí que ha dejado un gran legado también cinematográfico. Entonces, La Montaña Sagrada es una obra cinematográfica muy recomendada, y es el que se había inspirado, es el director como de Un perro andaluz, El discreto encanto de la burguesía, Luis Buñuel, el director Luis Buñuel, que también es un gran director. Y igual espero hacer una opinión especial sobre este director francés, bueno, que vivió un gran tiempo en Francia, pero es español, que junto con Salvador Dalí recrearon ese mágico espacio llamado el surrealismo. Entonces, hablar de Jorodowski es hablar de horas y horas de pensamiento artístico, es desprendimiento artificial, por así decirlo. Entonces, la recomiendo, La Montaña Sagrada, y comenten si les gustó o no les gustó la película. Y pues eso sería todo. Saludos.